Este bosque germinó mucho antes de que los dinosaurios poblaran el planeta. Su historia desde entonces ha tenido una constante: la continua autorregeneración hacia formas cada vez más complejas y especializadas. Es una selva tropical, la máxima concentración de especies diferentes que la Tierra ha creado en el menor espacio posible. Aquí, todos compiten y cooperan como si persiguieran un fin común: que la malla invisible de la vida siga organizándose a sí misma. El sonido peculiar del gibón identifica el territorio. Se trata de un bosque húmedo de Indonesia, pues este simio, pariente del gorila y del chimpancé africano, y también de la especie humana, es originario del sudeste asiático. Pero en las selvas de Indonesia apenas se oye al gibón. El ruido de un ejército de motosierras ahoga sus gritos. Como una guerrilla, están en todas partes, y su objeto de codicia es el andamio que, en vertical y en horizontal, sostiene al bosque: el preciado árbol tropical. Indonesia está viviendo la devastación a gran escala de un patrimonio que la Tierra tardó más de 4.000 millones de años en levantar. La crisis económica y política, la presión demográfica y la corrupción aceleran de forma dramática un proceso de muerte a la naturaleza. Las repercusiones son impredecibles. El cambio climático, con sus sequías y sus inundaciones, solo son algunas de sus manifestaciones más innegables. Yakarta, 1997. Una densa niebla cubre la capital de Indonesia y hace irrespirable su atmósfera. Pero no se trata de un extraño fenómeno climático. Es el humo de los incendios, que, como todos los últimos veranos, asolan los bosques del país. Aquel año, especialmente grave, el humo procedía de la región del Kalimantan Este, en Borneo, 1.500 kilómetros al norte de Yakarta. Más de 5 millones de hectáreas de bosque tropical, una superficie superior a la de Suiza, desaparecieron bajo las llamas. Ahora en estas colinas solo puede crecer la maleza. Si se replantaran y se dejaran a su propia recuperación, tardarían casi un siglo en volver a su estado natural. Sin embargo, con el bosque quemado y rozado, es muy fácil obtener nuevas concesiones para la explotación agrícola. De hecho, las investigaciones oficiales reconocieron que detrás de aquellos incendios se hallaban los intereses de más de un centenar de empresas de aceite de palma, un monocultivo en fuerte expansión. Palm is a very hardy crop, very easy to plant and very easy to look after, and has got very little problem. Las palmeras son muy fáciles de plantar y de cuidar. Dan pocos problemas con las plagas. A los trabajadores los traemos principalmente de la isla de Java, de las grandes ciudades de Indonesia. Son muy baratos, especialmente ahora. Cobran en torno a $1 por día o un promedio de $35 al mes, incluyendo horas extras. Las palmeras crecen rápido en la zona ecuatorial y la primera cosecha se obtiene a los 13 meses. Sus precios bajos y sus múltiples usos en cosmética y en la industria alimentaria han favorecido que en muy poco tiempo se haya creado una importante demanda internacional. Indonesia, apremiada por su necesidad de divisas, ha optado por la producción masiva para abastecer los mercados de China y de la Unión Europea. Por ello, desde hace 5 años, un mínimo de 350.000 hectáreas de bosque se transforman anualmente en grandes haciendas. La intención es que en 2 décadas se multiplique por 10 la producción y así convertirse en el principal proveedor del mundo. La apuesta económica es a corto plazo rentable. Sin embargo, no considera sus graves impactos en los ecosistemas o que las plantaciones aniquilen los recursos de las comunidades locales que tradicionalmente han vivido del bosque.
Sobrevolando la isla de Borneo, el diagnóstico se muestra evidente. La naturaleza está desahuciada. La tala indiscriminada de árboles, el fuego y las plantaciones recorren Indonesia como una epidemia incontrolada. Conforman un círculo que se alimenta a sí mismo. El fuego abre el camino a la corta de madera y a la agricultura, y estas, a su vez, favorecen la aparición y propagación de nuevos fuegos. Como resultado, más del 70% de los bosques primarios han desaparecido, con lo que en el país que pasa por ser la segunda reserva más importante de selva tropical tras la Amazonía, apenas quedan 50 millones de hectáreas de la cubierta original. En el resto, se suceden selvas desnaturalizadas, paisajes invadidos por los matorrales y bosques secundarios sobreexplotados. El desaliento que muestra el entorno no ha frenado, sin embargo, el proceso devastador. Por el contrario, desde hace una década los bosques están retrocediendo más que nunca, a razón de 2 millones de hectáreas por año, o si se quiere, 6 campos de fútbol por minuto. Si la tendencia no se invierte, el bosque original de Indonesia habrá prácticamente desaparecido antes del 2010. El negocio de la madera es el responsable principal de la destrucción. Lo más vergonzoso es la marca de la ilegalidad que sellan una parte sustancial de las talas. Según el Programa de Gestión de los Bosques Tropicales, la extracción ilegal por año ya es superior a lo obtenido de acuerdo a las leyes. Las estimaciones cifran en al menos 800.000 hectáreas de bosque clandestinamente talados cada año. Esta madera ilegal, que no paga impuestos, ni cánones, ni licencias, inunda el mercado internacional, provocando la bajada de los precios. Así, la producción legal más cara no es competitiva. De forma perversa, se estimula el mercado negro de la madera. Este es un campamento de corte ilegal en el Kalimantan Oriental, en Borneo. Como él, cientos de cuadrillas han tomado la selva como si de una empresa colonizadora de otras épocas se tratara. El telón de fondo es la grave crisis económica, social y política que la joven y débil democracia indonesia ha heredado del corrupto régimen del dictador Suharto. Ahora, la gestión de los bosques se ha descentralizado y tras años de ver cómo el régimen de Yakarta se apropiaba a su discreción de los recursos de la selva, en muchos distritos se considera que ha llegado el momento de apropiarse de sus riquezas. Los controles se han relajado en extremo y una nueva ley de la jungla ha entrado en vigor. El bosque es de aquel que llega primero. A continuación, gana el más fuerte, el que tiene más medios. La tala ilegal generalizada es el síntoma inmediato. Además, es una tala muy destructiva, que no respeta nada, que solo selecciona los árboles más valiosos aunque estén en peligro de extinción y los corta sin considerar el daño que causa en el entorno. Así, cuando el tronco cae, se lleva por delante otros árboles, originando mucha más destrucción que la de la corta del árbol. De media, por cada árbol así extraído, 3 más, generalmente jóvenes, perecen. Sin embargo, la extracción más allá de los límites de lo que puede sostenerse es también responsabilidad de las empresas legales. En general, las grandes concesiones de explotación de la madera han tenido siempre una conducta impunemente delictiva amparada por su tradicional connivencia con el poder. Ni las denuncias o las presiones de instituciones tan fuera de sospecha como el Fondo Monetario Internacional o las de la Unión Europea han conseguido siquiera disminuir la corrupción. Según los datos del Banco Mundial, las grandes compañías están cortando un 50% más de troncos de los que se pueden recuperar mediante la replantación. Asimismo, son prácticas regulares el superar las fronteras de la concesión, no respetar los 35 años de rotación que determina la ley para que el área talada se recupere o cortar solo los árboles más atractivos comercialmente.
Por otro lado, con una maquinaria mucho más potente y poco respeto hacia el medio, los efectos secundarios de sus extracciones son todavía más demoledores. En torno a una concesión, siempre hay una amplia red de caminos y tierras lavadas, muchas veces innecesariamente, que convierten la selva en un espacio cada vez más fragmentado y erosionado. Rota su estructura interna, la selva ya no es capaz de retener y absorber el agua. Tras la estación húmeda, toda la cubierta vegetal se reseca. Tanto el fuego como las inundaciones por las lluvias monzónicas encuentran así el terreno abonado. La corta masiva y abusiva aprovecha las extensas redes fluviales del Kalimantan y de Sumatra para transportar la mercancía. Un continuo reguero de troncos flotantes es arrastrado cada día por las cuencas de ríos como el Barito o el Majacán, en dirección hacia las incontables herrerías que se encuentran apostadas en las riberas. Al igual que ocurre con las explotaciones madereras, los aserraderos han surgido por doquier al amparo de la nueva permisividad de las autoridades locales. Las grandes serrerías son el siguiente eslabón de la cadena antes de llegar a la industria de procesamiento de la madera. Los troncos se separan para sus diferentes destinos, bien sea tableros para la construcción o muebles, contrachapado, papel o pasta de papel. Como la demanda industrial casi triplica lo que la oferta legal puede satisfacer, hasta las propias empresas que actúan oficialmente participan del gran mercado negro. De esta discrepancia entre la oferta oficial y la demanda real, también tratan de beneficiarse centenares de personas menos favorecidas. Ahora tienen una oportunidad para obtener otros ingresos, después de ver cómo durante años solo se permitía explotar el bosque a las concesiones que determinaba el gobierno de Yakarta. Este grupo familiar es un ejemplo. Al pie del río Barito, ha improvisado una pequeña serrería. Sus medios son más rudimentarios y, obviamente, el aprovechamiento de la madera es mucho menor, al tiempo que generan una enorme cantidad de residuos que colmatan las riberas de los ríos. Desde las serrerías de las islas periféricas, llegan diariamente a Yakarta barcos repletos con la madera ya cortada en tablones para su distribución. Una vez más, los datos son abrumadores. En conjunto, Indonesia es el mayor exportador asiático de madera. En el caso particular de sus exportaciones de paneles de contrachapado, el país suministra el 75% de la oferta internacional. El desarrollo de una industria a gran escala de contrachapado o laminado fue la gran apuesta gubernamental de los años 80. El resultado ha sido sangrante. Para abastecer su gran capacidad de producción actual, hay que recurrir en un 80% a los bosques vírgenes, pues todavía no hay plantaciones de la especie de árbol apropiada, el meranti, ni bosques secundarios de suficiente tamaño. Esta es la entrada al Parque Nacional de Kutai, una de las reservas biológicas más importantes del Kalimantan Oriental. El estado de este acceso es indicativo de la situación de abandono en que se encuentra y un ejemplo de cómo la explotación ilegal ha llegado también a las zonas protegidas. Desde su creación en 1982, el parque ha sufrido un retroceso de un 25%. Su extensión actual es de 150.000 hectáreas. Dentro de su recinto, el entorno está muy lejos de ser un bosque tropical, y solo adentrándonos muy hacia el interior es posible encontrar la selva virgen. El fuego y la tala ilegal están abriendo el parque a la invasión de toda clase de colonizadores. La ausencia de controles permite que cualquiera se instale incluso a vivir dentro del recinto. Este es el caso de este humilde colono. La tala de algunos árboles le permite obtener ciertos ingresos y madera para la combustión doméstica. En torno al árbol, este hombre ha levantado su chamizo donde habita con su familia, mientras una pequeña huerta satisface sus necesidades alimenticias básicas.
Lo que está ocurriendo en el parque es consecuencia del proceso de reforma democrática puesto en marcha en Indonesia. Ahora la gente cree que puede hacer lo que quiera, incluida la tala de la madera. Ya no se obedece ni se respeta la ley, ni en el parque de Kutai ni en general en Indonesia. El parque de Kutai era también un ejemplo de gestión. Las 8 grandes empresas que explotan las reservas de petróleo y carbón que contienen sus suelos estaban comprometidas en el mantenimiento del parque y sostenían una buena parte del presupuesto. Formaban un comité llamado Los Amigos de Kutai. Los Amigos de Kutai han aportado hasta el 40% del presupuesto del parque. Pero en estos momentos no tienen poder siquiera para frenar el ritmo de deforestación. El gobierno local no está interesado en colaborar con el parque. Estamos en la provincia de Chiang Rai, Tailandia. En este vivero se preparan los plantones para un proyecto de recuperación de un área deforestada. No se trata de reconstruir el bosque original, sino de desarrollar una plantación del árbol de teca, una especie que está prácticamente en extinción. La situación forestal de Tailandia no está aquejada de la gravedad que reviste la de Indonesia. El país cuenta con mucha más estabilidad política y cohesión social. Sin embargo, el proceso de Tailandia es paradigmático de lo que ha ocurrido o está ocurriendo en el conjunto del sudeste asiático. Desde los años 60, los bosques originales desaparecen en progresión geométrica y solo cuando la situación es realmente grave se empieza a reaccionar. Tailandia fue pionera en el saqueo del bosque, pues en menos de 30 años desapareció la mitad de su extensa cubierta vegetal. No obstante, desde finales de los años 80, se trata de amortiguar los efectos dañinos de la destrucción con el desarrollo de proyectos de reforestación comercial en tierras ya degradadas y mediante la preservación de la selva que queda. El camino recuerda, sin apenas diferencia de escala, a lo ocurrido en los bosques de Europa y Norteamérica. Las plantaciones reciben un nombre más poético que real: los jardines de árboles. Hasta la fecha, existe una red gubernamental formada por 29 plantaciones que se reparten en el área norte de Tailandia. Son todas de árbol de teca, un árbol simbólico, ligado a la historia de la región y con una madera cuyas cualidades, dureza, resistencia y belleza, la convierten en una de las más preciadas. La teca es el árbol nacional. Sus exportaciones en el pasado traían muchas divisas, pues estaba, junto al estaño, el caucho y el arroz, entre nuestros productos más vendidos. La fuerte demanda, sin embargo, casi acabó con la teca, por lo que el gobierno tuvo que poner controles estrictos para su explotación. Por eso, aunque los jardines de árboles den una teca joven, no mayor de 30 años, se acepta igualmente, y la demanda se adapta a las características de esta madera. Para su recogida y almacenamiento, en el llamado punto de acopio, se utilizan elefantes en algunas plantaciones. Tradicionalmente, el elefante asiático ha sido usado como animal de carga. Ahora, con el hábitat prácticamente destruido, su utilización para tareas útiles al hombre preserva de momento su existencia como especie. Los árboles defectuosos se cortan antes, mientras el resto se deja crecer durante unos 30 años. Y aunque están lejos todavía de los 50 metros de altura que la teca madura alcanza en estado natural, su madera ya tiene consistencia suficiente para su explotación.
Las plantaciones de teca tailandesas son, en general, iniciativas gubernamentales, pues el sector privado ha empezado a participar hace poco y todavía no ha llegado el momento de las talas. Ligado a cada plantación, existe un aserradero también gubernamental, que procesa los troncos según su posterior utilización, bien sea la construcción o la fabricación de puertas y muebles. Tailandia es, desde hace décadas, uno de los mayores exportadores de muebles del mundo. La severa deforestación forzó a que en los años 80 la industria se viera obligada a abandonar la utilización de maderas duras, como la teca. Ahora, solo un 20% de la producción es de madera natural, en buena parte procedente de plantaciones. En el resto utilizan las llamadas paramaderas, obtenidas de los árboles del caucho ya exhaustos, de residuos de las serrerías y de fibras vegetales como el ratán. Es una producción industrial y al tiempo todavía artesanal. De las 400.000 personas que emplea, unas 100.000 son artesanos, de ahí su valor y su éxito. Aunque la tala ilegal y la corrupción siguen existiendo en Tailandia, las plantaciones ayudan a mantener la viabilidad de un sector clave en la industria nacional. También sirven, sin duda, para racionalizar la explotación de la madera y para crear una nueva conciencia de que este es un recurso renovable que se puede obtener sin destruir el bosque. ¿Cuánto vale un bosque tropical? Los bosques naturales son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas del planeta. Gracias a los bosques tropicales se ralentiza el recalentamiento de la Tierra, ya que absorben grandes cantidades de carbono que el hombre produce cuando, por ejemplo, consume petróleo. Gracias a los bosques tropicales, responsables de 2/3 partes de las lluvias que bañan la Tierra, se mantiene el ciclo hidrológico del agua en todo el planeta y se frena la desertización. Localmente, el bosque purifica y regula el agua, modera el impacto de las tormentas y las inundaciones y evita la erosión de los suelos. Gracias a los bosques tropicales, millones de personas encuentran recursos para su existencia, de los que la madera solo es uno de ellos. En Indonesia, unos 60 millones de personas dependen de la existencia del bosque. Gracias a los bosques tropicales, el hombre ha descubierto miles de remedios medicinales. 1 de cada 4 clases de medicamentos contienen sustancias químicas derivadas de especies tropicales. Indonesia es un país de abundancia, pero asolado por una gran pobreza. Su historia se ha construido en gran parte con la expoliación sistemática de sus recursos naturales, y este rasgo, que ha impregnado a todos sus conquistadores, ha acabado por propagarse entre sus habitantes. Así, su futuro y su esperanza dependen, en buena medida, de que se frene esta trayectoria de explotación, de que se recupere la relación natural con el medio, esa relación que utiliza los recursos pero que no los agota ni compromete el futuro. A fin de cuentas, la Tierra, que nos ha permitido ser lo que somos, no nos pertenece, solo la habitamos.